Bienvenidos a otro vídeo del canal, y en este vídeo voy a contar la historia de un hombre que descubrió la traición de su esposa con uno de sus empleados. Mira hasta el final y luego deja tu opinión. Ahora vamos con la historia. Hola a todos, tengo 40 años, soy hombre y estoy casado con mi esposa Sonia, de 39 años, desde hace unos 10 años, y tenemos una hija encantadora de 9 años. Como en cualquier matrimonio, hemos tenido nuestros altibajos, muchos más bajos para ser sincero, pero siempre hemos superado todos nuestros problemas. No ha habido infidelidad, pero ha habido una base para problemas de confianza en ambas partes. Sin embargo, admito que en los últimos 2 años he hecho todo lo posible como esposo, y creo que he mantenido un buen historial. Mi esposa y yo tenemos una buena vida en la cama. Estamos envejeciendo, pero las cosas no han cambiado mucho desde que nos conocimos. Siempre he estado muy agradecido por eso, porque he estado involucrado con mujeres que bien podrían haber sido célibes, y eso era frustrante, por decirlo menos. Una mujer que realmente quiere tener intimidad en la cama es una bendición para mí. Tenía un negocio antes de conocer a mi esposa, y cuando nos casamos, ella se unió a mí para dirigir las cosas. Hace unas 2 semanas, sufrí un accidente yendo al trabajo. Me chocaron en un semáforo en rojo y desperté en el hospital con el fémur y el húmero rotos. Obviamente, eso no fue divertido. Una vez que se aseguró de que no hubiera daño interno, me dejaron ir a casa en 2 días con yeso en el brazo y la pierna. Obviamente, mi movimiento estaba bastante limitado, pero logré moverme por la casa con mucha dificultad y apoyándome en cosas. Había ciertas cosas que no podía hacer, y Sonia tuvo que ayudarme con ellas. En la primera semana, parecía estar bien con eso, y cada vez que le preguntaba si no era una gran carga, ella decía que no, con una gran sonrisa. Sin embargo, cuando entré en la segunda semana, empecé a notar un pequeño cambio en su actitud. Para ser honesto, cuando dije que nuestra vida en la cama es buena, sí, es realmente buena, y generalmente no pasamos una semana entera sin que suceda nada, así que mi primera suposición fue que podría haber sido por eso, especialmente porque estaba empezando a sentir que mi cuerpo lo deseaba de nuevo. Cuando le pregunté si estaba siendo una carga, ella dijo que no, pero esta vez parecía más grosera conmigo. Le pregunté directamente si era por la falta de acción entre nosotros, pero ella dijo que no y salió de la habitación inmediatamente después de eso. En ese momento, realmente sentí que lo era, pero sentí que, después de estar casados durante tanto tiempo, ella sería capaz de responderme sinceramente con una pregunta como esa. No estoy completamente inmóvil, así que siento que podríamos resolver las cosas. Quiero decir, tuve la tentación de pedirle que me ayudara, pero ya está haciendo mucho por mí, así que decidí no molestarla, al menos hasta que ya no pudiera soportarlo más. Aquí hay un punto a destacar. Ayer, ella volvió a casa después de manejar el negocio en mi nombre ese día, y estaba claramente de mejor humor que en los otros días. Podría describir su estado de ánimo como animado. No sé si estoy siendo paranoico, pero como siento que su buen humor anterior se debía a que no podíamos ser íntimos, de repente estoy pensando demasiado si ella encontró a alguien para cuidar de ese lado de las cosas por ella. Quiero decir, ella nunca me ha engañado. Además de este repentino cambio en su humor, no habría más motivos para sospechar, pero ella podría haber recibido un masaje o haber escuchado alguna buena noticia. Pero al hablar con ella, no parecía haber motivo obvio para su felicidad repentina. Bueno, como tenía muchas dudas, por supuesto decidí verificar. Y como tenemos un acuerdo común de confianza, tanto ella como yo podríamos usar el teléfono del otro, eso lo acordamos porque no teníamos nada que esconder. De todos modos, no estaba a punto de pedirle que me entregara el teléfono, porque eso le daría la oportunidad de borrar cualquier evidencia, si la hubiera, por supuesto. Tenía que obtener acceso a él en un momento en que tuviera tiempo suficiente para buscar en todo y potencialmente guardar cualquier prueba que encontrara. Solo para que lo sepan, después de ese día en que estaba toda feliz, lentamente volvió a su mismo humor de siempre y luego, en otro día, estaba toda animada de nuevo. Y fue en la tercera vez que regresó a casa toda feliz que tuve mi oportunidad. Estaba masticando chicle, pero estoy seguro de que podía sentir un ligero olor a alcohol. Tampoco me besó cuando regresó a casa, pero estaba feliz.
Creo que puede haber sido lo que bebió, pero no pasó mucho tiempo antes de que se durmiera y dejara el teléfono a su lado en la cama. Nunca había revisado el teléfono de Sonia antes en estas condiciones de duda, pero estaba muy ansioso mientras lo hacía, porque tenía miedo de que se despertara en cualquier momento y tuviera que empezar a intentar explicarme. Pero la ansiedad de no saber si me estaba engañando era honestamente mucho peor, así que seguí adelante. No había fotos o vídeos de ella con nadie inusual, pero cuando fui a su aplicación de mensajes, vi un mensaje no leído de un Pablo, y al mirar la foto de perfil, vi que era el mismo Pablo que yo conocía y que trabajaba para mí. Normalmente, eso no sería un problema, ya que ella estaba en la oficina en ese momento, pero el mensaje decía «llegué a casa», con un emoji de beso al final. Abrí el mensaje de inmediato, a pesar de que el anterior estaba en visto, y llegué hasta el punto en que sufrí el accidente. Las cosas eran muy formales hasta aproximadamente un día antes de ese día en que mi esposa regresó a casa toda animada. Él comenzó a coquetear pesadamente con ella, y ella devolvió la energía. Él debe haber recibido algún tipo de luz verde en el trabajo ese día para ser tan directo, lo que dejó claro cuanto sabía poco mientras estaba en casa recuperándome. Noté que en las 3 ocasiones en que mi esposa regresó a casa de buen humor, Pablo siempre preguntaba si había llegado a casa, pero nunca lo hacía en otros días. Entre esos días, había un poco de coqueteo aquí y allá, pero nada extremo, aunque bien podría ser. Tomé varias fotos con mi teléfono y le devolví el suyo. Esto fue hace unos 2 días, y realmente no sé qué hacer. Ella no parecía diferente al día siguiente, así que no creo que sospechara que había revisado su teléfono, probablemente porque estaba un poco ebria. Pero realmente no sé qué hacer. Tengo todas las pruebas que necesito para llegar a una conclusión muy sólida de que mi esposa me ha engañado con mi empleado al menos 3 veces. Pero, ¿cómo proceder desde aquí de una manera que tenga sentido? ¿Debería simplemente pedir el divorcio y resolver todo a partir de ahí? La cuestión es que estoy muy herido. No tuvimos un matrimonio perfecto, pero la mayor parte del tiempo fue bueno. Pero la traición nunca pareció ser un temor mío, pero después de tener un accidente, fue cuando ella decidió traicionarme. He estado luchando por actuar normalmente cerca de ella, pero realmente no sé si puedo soportarlo por más tiempo. Necesito que esto termine, pero no puedo dejar que termine solo con un divorcio. Necesito más que eso, necesito sentirme satisfecho. He estado tratando de pensar en cosas que puedo hacer, pero mi mente está fallando en unir los pensamientos. Lo primero que hice fue encontrar un abogado de divorcio. No pagué ningún anticipo en ese momento, pero solo quería saber más sobre sus servicios. En ese punto, estúpidamente aún sentía que podría haber una explicación para lo que había leído en su teléfono, así que decidí enfrentarla antes de hacer algo definitivo. Fue un poco más fácil para mí moverme solo, así que le dije que quería seguirla al trabajo para ver cómo iban las cosas y saludar a los empleados. Ella trató de convencerme de que me quedara en casa y que ella tenía todo bajo control, pero en ese punto sabía que nada me iba a detener para ir. Unas horas más tarde, estaba en el asiento del pasajero y nos dirigíamos a nuestro lugar de trabajo. La mayoría de los chicos estaban muy contentos de verme, incluido Pablo, aunque él parecía mucho más torpe que el resto. Mi esposa tampoco parecía estar muy feliz de que yo estuviera allí. Al final del día de trabajo, llamé a Pablo para que entrara a mi oficina y lo hice cuando mi esposa estaba cerca en algún lugar. Noté que ella se quedó helada cuando lo hice, y de hecho, ella siguió a Pablo a mi oficina, lo que normalmente no haría si fuera cualquier otra persona, pero no le dije que se fuera. Ambos parecían nerviosos, aunque podría haberlo imaginado. Solo le pregunté a Pablo algo sobre un cliente con el que estábamos tratando antes de que ocurriera el accidente y pude ver cómo el miedo desapareció de su cuerpo cuando se dio cuenta de que solo estaba preguntando sobre algo relativamente trivial. Una vez que terminó el día, volví a casa con mi esposa y ella estaba un poco habladora, tal vez porque se dio cuenta o al menos supuso que no había sido descubierta. Sentí que tenía más que suficientes sospechas en ese momento para ser muy directo con ella, y decidí que lo haría al día siguiente, cuando regresara del trabajo. Quizás por suerte para mí, al día siguiente era otro de esos días en los que su humor parecía mejor de lo habitual, lo que me molestó, porque me hizo suponer que acababa de tener intimidad con mi empleado minutos antes.
Probablemente se sintió más audaz porque sintió que tenía la confirmación de que no sospechaba en absoluto, pero eso fue solo parte de lo que me dio valor para enfrentarla minutos después de que entrara. Le pedí que se sentara frente a mí y le pregunté directamente, ¿me estás engañando con Pablo? Ella se quedó helada, pero no por mucho tiempo, y luego dijo que sí. Poco después, se levantó y se dirigió a la cocina. Le dije que volviera a sentarse y que aún no había terminado, pero ella aún fue al refrigerador a tomar un vaso de yogur, y solo entonces volvió. Sinceramente, ya podía decir que no parecía arrepentida según su comportamiento. Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué creíste que esto era una buena idea? Ella explicó cómo tiene necesidades como mujer y yo no estaba satisfaciendo esas necesidades para ella. Señalé allí mismo que yo había sufrido un accidente, todavía estaba enyesado, y la principal preocupación de ella era que yo no podría satisfacerla en ese momento. Le dije que si me hubiera contado lo graves que eran sus necesidades, podríamos haber encontrado una manera de resolver las cosas al menos hasta que me curara, pero ella solo negó con la cabeza y dijo que no sería lo mismo. Honestamente, en ese momento estaba realmente sin palabras. Esperaba llanto y súplicas con una culpa obvia, pero la mujer fría frente a mí estaba tratando de justificar su traición. Le pregunté directamente si se arrepentía y ella dijo que no. Repitió nuevamente que tenía necesidades y que yo no podía satisfacerlas, y que no era culpa suya, que no iba a negarse el placer porque yo estaba literalmente enyesado. Sí, odio admitirlo, pero perdí toda la calma en ese momento. Luché por ponerme de pie y me dirigí hacia ella de manera intimidante. No levanté un puño ni nada por el estilo, pero a medida que me acercaba, ella se levantó y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y en la caída, golpeé nuestra mesa de café de madera. Me lastimé el hombro, aparentemente no estaba roto, y me quedé tendido en el suelo con dolor. Unos minutos después, escuché cerrarse la puerta principal y el motor de su auto arrancar y alejarse. Sí, mi esposa, ahora definitivamente ex, me derribó y ni siquiera se molestó en verificar si estaba bien. En ese momento, literalmente estaba con los dos brazos inmovilizados. Logré arrastrarme hasta el sofá, y mi hombro me dolía mucho. Lo primero que hice fue llamar a la policía, porque en ese momento perdí todo respeto y amor por ella. Como consecuencia, el ruido de nuestra discusión despertó a nuestra hija, y ella estaba escondida cerca de la parte superior de las escaleras, y cuando me vio comenzó a llorar al verme sufrir, y eso me rompió el corazón. Seguía preguntando qué había pasado entre yo y su mamá, pero realmente no sabía qué decirle. Cuando llegó la policía, tomaron un informe conmigo y fui llevado al hospital junto con mi hija para una radiografía, aunque afortunadamente no había daños en mi hombro. Quiero decir, considerando que aún me estaba recuperando del accidente automovilístico, me habría enfadado si me hubiera roto algo más. Tan pronto como llegué a casa esa noche, acosté a mi hija y envié un mensaje al abogado de divorcios diciéndole que estaba listo para seguir adelante con las cosas. Sonia no ha vuelto a casa en los 3 días desde que esto sucedió, y ni siquiera la he contactado. Mi hija sigue preguntando dónde está su mamá, pero tuve que inventar una excusa tonta de que fue a visitar a su hermana. En este punto, es realmente una guerra, y creo que tengo todo lo que necesito para hacer que las cosas se desmoronen para Sonia. No estaba arrepentida de traicionarme, pero mi objetivo es hacer que se arrepienta. Entonces, pasaron unos días, y lo primero que hice fue enviar mensajes de texto a todos los parientes de Sonia, todos los que conocía, desde sus padres hasta un primo que había conocido solo 2 veces. Incluso envié mensajes a los amigos cuyos números tenía, porque estaba furioso. No escribí ni una sola cosa que no fuera verdad, e incluso les envié las fotos que había tomado del coqueteo entre ella y Pablo en ese momento. Algunos respondieron y otros no. Los que respondieron fueron más comprensivos, y supuse que la mayoría de los que no respondieron estaban del lado de Sonia. Mi trabajo allí estaba hecho, querían tomar su lado o no, me aseguré de documentar bien su comportamiento. Después de eso, fui al trabajo y encontré a Sonia allí. Se quedó sorprendida al verme, probablemente pensando que estaba tan destrozado que no haría nada. No pasó ni un minuto y señalé hacia ella y hacia Pablo, diciendo que ambos estaban despedidos. Solía ser mi esposa, pero solo era una empleada.
Su nombre no estaba en ninguna parte de los documentos de la empresa, y estoy contento de nunca haberla involucrado hasta ese punto. Pablo estaba sorprendido por lo rápido que todo sucedió, pero no pudo argumentar porque sabía que era culpable. Había trabajado para mí durante 3 años y seguramente haría de ese tiempo una referencia para su próximo empleo. Mientras tanto, Sonia parecía furiosa. Se acercó a mí, y temí que perdiera la compostura nuevamente e intentara algo contra mí, así que cuando estaba a un brazo de distancia, le entregué los papeles del divorcio. Su rostro se puso rojo porque nuestros empleados estaban allí, pero no me importó. Ella arrancó los papeles de mí y se fue del lugar. El resto del día fue incómodo, y tuve que lidiar con muchos insultos y mensajes de ella más tarde, tan pronto como se dio cuenta de la extensión total de las personas a las que les había contado sobre su traición. Bueno, mi historia y experiencia de vida no terminan ahí, aún va a mejorar mucho. ¿Recuerdas el empujón que me hizo caer golpeando mi hombro en la mesa, cuando estaba enyesado? Tenía un informe policial y un informe hospitalario, así que fui a la comisaría al final del día para informar las cosas. Dije que quería presentar una denuncia. Para resumir un poco, mi abogado de divorcio logró ayudarme a estructurar el caso. Como un bono completo, y considerando que esto vino después de que la enfrenté por traicionarme, ella estaba sin arrepentimiento. Estaba herido, ella me dejó allí y mi hija fue testigo de eso. Pasó una semana en la cárcel y tuvo clases obligatorias de control de la ira, y confieso que el registro policial en su historial me hizo feliz. Luego, llegamos a los procedimientos de divorcio. Duraron mucho tiempo, especialmente porque Sonia estaba siendo extremadamente terca durante todo el proceso, pero al final, fue fácil porque había pruebas documentadas del mal comportamiento de mi ex esposa. Quiero decir, me agredió, lo que no negó. Me traicionó, lo que no negó, y claramente no estaba arrepentida de ninguno de ellos. Mi hija tuvo que ver a su padre siendo empujado, y eso realmente me rompió el corazón. En cambio, cometí un error al despedirla antes de finalizar el divorcio, así que tengo que pagarle una cantidad manejable de pensión alimenticia durante 5 años. Ella no es parte del negocio que construí desde cero, se decidió que tengo la custodia de mi hija porque se cuestiona la capacidad de controlar su temperamento y de no traer hombres extraños cerca de ella. Además, la casa es mía porque ya la tenía antes de conocer a mi ex esposa. Tuve que exponer el comportamiento de Sonia a todos sus amigos y darle un récord criminal brillante. Honestamente, no planeaba hacer todo esto, pero ella me lo facilitó, ya que es naturalmente una persona temperamental. Ojalá hubiera visto eso antes, pero es lo que es, y simplemente estoy feliz de que la historia haya terminado y mi hija esté segura conmigo. La vida continúa y trataré de reconstruir día a día, pero por ahora estoy contento con el resultado y espero que mi experiencia de vida pueda ayudar a alguien de alguna manera, incluso si es para reflexionar. Bueno, sobre Pablo, tuvo el coraje de poner mi nombre como referencia, y me aseguré de describir profesionalmente todas sus deficiencias como empleado, incluido el hecho de que puede intentar ser inapropiado con las parejas femeninas de los empleados de alto rango. Fue divertido enviar esta notificación. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Habrías hecho algo diferente? Deja tu comentario, tu opinión. Gracias por ver, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Si te gustó no olvides darle me gusta, así que hasta el próximo vídeo.